Tomemos notas. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Silvita, desde Redes Sur, para que nos compartas. Entonces, bienvenida, estamos contigo. Ya, entonces vamos, por favor, familia, al Salmo 81. Salmo 81 del 1 al 16. Entonces dice el Señor: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando se alió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meribá. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña los saciaría. Bueno, entonces, dice así nuestro devocional: el adorador que oye la palabra, porque el pueblo de Israel recuerda al éxodo en Egipto en las festividades. Dice la pregunta: ¿cuál es la solución que Dios me ha concedido y que debo recordar con gratitud? ¿Cómo reaccionó Israel a la palabra de Dios y cuáles son las consecuencias? Entonces, vemos que la palabra de Dios nos instruye un mensaje didáctico, un mensaje profético para una fiesta. La primera parte de este salmo, del verso 1 al 5, es un llamado a la alabanza en forma de un himno. La segunda parte, del verso 5 al 16, es un mensaje profético de Dios hacia su pueblo. Mientras celebraban esta fiesta, el salmo es de una manera didáctica y continuo, haciendo varios ecos del Deuteronomio. La literatura judía asignaba el salmo en las fiestas de las trompetas en el año nuevo, el primer día del mes séptimo, porque el verso 3 nos dice de la luna nueva. Entonces intuimos que el Señor está hablando del mes séptimo. Algunos han sugerido también que fue usado en la Pascua porque habla del Éxodo, pero parece más acertado pensar básicamente en la fiesta de los tabernáculos. Así, las trompetas y la luna nueva serían como un preámbulo para esta celebración, para esta fiesta de los tabernáculos que empezaba en la luna llena el 15 del séptimo mes. El verso 3 nos explica la celebración de esta fiesta como un mandato de Dios. Dios mismo la instituyó. Entonces, el Señor nos manda que todo lo hagamos para darle la gloria y la honra. La palabra de Dios nos dice que todo lo que respire, alabe a Jehová, todo lo que respire, alabe al Señor. El verso del 3 al 5 nos expresa un profeta, un sacerdote, presenta un mensaje de Dios que destaca la misericordia del Señor con su pueblo
en la liberación de Egipto. Todo cristiano y todo creyente necesitamos llegar a entender de dónde nos sacó el Señor. Necesitamos que baje a nuestro corazón el mensaje del Espíritu Santo para poder darle la gloria y la honra al Señor, considerando que de donde Él nos sacó no estábamos bien, no éramos felices y definitivamente no teníamos un Dios a quien adorar y alabar. Versos del 5 al 10 sigue con el recuerdo de las soberbias de este pueblo, con el deseo de Dios porque su pueblo se vuelva hacia Él con todo su corazón. En los versos del 11 al 13 hacemos un vistazo hacia la bendición que el Señor puede dar, hacia la bendición que puede recibir su pueblo si se vuelven a Dios, si le obedecen al Señor. En el Salmo, este Salmo nos pone con un énfasis también los juicios del Señor. Si no disfrutamos, si no acatamos, si no entendemos las promesas que Él nos quiere dar bajo una esperanza de bendición, entonces todo pueblo que clama, invoca el nombre del Señor, si es que obedecemos, entonces podemos recibir esa recompensa. El compromiso para nosotros definitivamente es entender lo que Dios quiere. Él quiere gozarse y deleitarse en la alabanza de su pueblo. También estos versos del 13 al 16 hace una exclamación de Dios cuando dice, oh, si me escucharan, si siguieran mi sendero, si nos sometiéramos al Señor, veríamos cómo nuestros adversarios caen a nuestros pies. Entonces tenemos una nota de esperanza que muestra cómo el Señor sería si es que le obedecemos. Nos recuerda las bendiciones, así como en Deuteronomio 28 Dios nos pone, podemos escoger la bendición o la maldición. Entonces para nosotros los creyentes, los que creemos en Jesucristo, cuando alabamos a Dios, el propósito debe ser recordar los beneficios que nosotros recibimos de Él, recordar de dónde nos sacó para darle toda la gloria y la honra. Debemos también progresar en el conocimiento de su palabra. Toda alabanza al Señor debe producir gozo dentro de nosotros. Sabemos que Dios se goza y se mueve en la alabanza de su pueblo. Es importante que baje a nuestro corazón. En el momento que empezamos a alabar el nombre de Él, la presencia del Dios Altísimo está manifestándose en ese pueblo. El Señor mismo nos da instrucciones de cómo quiere que lo alabemos, cómo quiere que le adoremos. La primera parte de este salmo habla de la bondad de Dios cuando está liberándonos del pasado, como decíamos, de todo Egipto, como lo hizo con su pueblo cuando le sacó de la cautividad. La segunda parte habla, como dijimos, del pacto sinaítico, es decir, de lo que sucedió en el Sinaí. Hace hincapié en el primer mandamiento, que también para Jesucristo fue el más importante, y es poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, amarle con todo nuestro ser, no tener ningún otro Dios y confiar absolutamente en Jehová. Entonces, que baje a nuestro corazón que no tener dioses o no tener ningún Dios. Como sabemos, no precisamente se habla de una imagen, sino de todo aquello que está ocupando el primer lugar en nuestras vidas en vez de Dios. Es intuir y es detectar. El Espíritu Santo nos guía a saber qué situaciones o qué instancias o qué conducta o qué actitud estamos poniendo antes que el Señor. Cuando dice en el verso 10, llenará nuestra boca con alabanza por la victoria de Jehová sobre sus enemigos. Entonces, el Señor llena nuestros labios no solo de gozo y alabanza, sino también de la palabra de Dios. Una persona que no conoce la palabra de Dios difícilmente puede alabar, porque el lenguaje que Dios conoce es su palabra. Si no conocemos la palabra de Dios, por eso es tan importante el hecho de, como decía Bienesita, de capacitarnos, de orar por la academia,
por anhelar el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Él llenará nuestra boca de su conocimiento de la palabra, que al final es lo único que nos va a fortalecer. Cuando estemos con el Señor, tanto conocemos de Él y tanto de su palabra, entonces sabremos lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho bien para Él. Dios anhela la obediencia. No es simple y llanamente tener la palabra del Señor en nuestro corazón, sino es vivirla. No podemos despreciar. Dios anhela la obediencia y de esa misma manera que aprendamos a escuchar su palabra y ponerla por obra. No podemos rechazar la palabra del Señor cambiando por otras actividades. Cuando el ser humano rechaza esta comunión con Dios y no quiere aceptar sus mandatos, es dejado a sus propios caminos, como nos dice el Salmo. Señor se aparta por un momento para ver hasta dónde nos llevan las consecuencias de nuestra desobediencia. Parte de dejar al hombre a las consecuencias de sus propias decisiones, precisamente puede ser como una decisión del Señor que nos deje ver hasta dónde puede llegar nuestra necedad. A veces las decisiones que tomamos sin el Señor por apresuradas o de pronto no medimos las consecuencias o no le consultamos al Señor y nos metemos en caminos que a la larga no podemos manejar. No podemos ver la victoria en nuestras vidas sin obedecer a Dios. Ninguna victoria que nosotros tengamos, si es que no estamos con Él, puede ser todo menos una victoria. Puede ser que estemos haciendo nuestras fuerzas. Puede que nos estemos engañando a nuestros espíritus, pensando que estamos haciendo bien. Pero si no estamos bajo la obediencia del Señor, bajo sus preceptos, bajo aquellas instancias que para un creyente no son negociables, entonces precisamente podemos intuir las cosas que a Dios le gustan y enderezar nuestros caminos hacia su voluntad. Lo que Dios promete a los que le obedecen es un bienestar integral, una victoria en el plano espiritual y un sustento en el plano material. El pueblo de Dios debe humillarse, el pueblo de Dios debe orar, el pueblo de Dios debe buscar el rostro de ese Padre, el pueblo de Dios debe renunciar al pecado. Cuando tomamos el pecado a la ligera, entonces nos acostumbramos a él. Debemos ponerle el pecado en el lugar que debe estar, en el lugar que el Señor le ve. Y Dios definitivamente aborrece el pecado. Entonces no podemos tener un espíritu que alabe el nombre de Dios cuando en ciertas áreas de nuestra vida estamos contemplando el pecado como algo natural. Si no escuchamos y si no obedecemos la palabra del Señor a sus mandatos, no podemos vivir en autoridad sobre el enemigo. Eso nos enseña el Salmo. Si no escuchamos y si no obedecemos la palabra del Señor, no podemos vivir en autoridad sobre el enemigo. Más bien el enemigo estará haciendo de nuestras vidas algo fluctuante. Un creyente que no tiene libertad para adorar y alabar a Dios no puede disfrutar de su paternidad. No podemos disfrutar una clara identificación de que no le vemos como nuestro Padre, es que no podemos alabarle y no podemos adorarle. Ciertas áreas de nuestra vida aún han sido restauradas. Estar paralizados frente al Egipto, al pasado, al rechazo, al dolor, al abandono, a todo aquello que causó dolor en nuestras vidas sin poder salir de esa esclavitud y de esa amargura. Paralizados así frente a este Egipto, no podemos alabar el nombre del Señor. Por eso no hay libertad para poder tener ese júbilo que deben hacer en nuestros corazones. No podemos apartarnos, no podemos disfrutar de la alabanza, porque necesitamos hacerlo en espíritu y en verdad. No podemos hacer en nuestra verdad, sino bajo la verdad y la luz de la palabra del Señor, sin apariencias, sin máscaras y sin interés. Alabar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas es haber permitido que nos haya sanado, nos haya restaurado, salido de los cautiverios, salido de las prisiones,
Un verdadero adorador, un verdadero alabador ha salido ya de esas prisiones. Nadie puede alabar al Señor atado con cadenas, atados en el pasado, eh, metidos o puestos en prisiones y en cautiverios. Entonces, la fidelidad del Señor está lista y presta para nosotros cuando hemos decidido ser libres y dejar definitivamente el pasado. Por eso es que nosotros lo alabamos y lo bendecimos con la libertad que el Señor ha puesto a cada uno de sus hijos. Entonces, este maravilloso salmo lo único que hace es dirigir al creyente para tener un encuentro con Él de alabanza, de fidelidad y sobre todo de la esperanza. Entonces, eso yo quería compartirles y les pido que oremos, que inclinemos nuestros rostros y oremos en base a esta promesa, a este salmo, a esta petición que el Señor hace a nuestros corazones.